tu frecuencia acaba de cambiar. Y mientras procesas esta línea, algo en tu pecho ya lo confirmó, no estás aquí por accidente, la señal llegó antes que tu decisión de escuchar. Hay un detalle que tal vez no registraste cuando diste clic, no buscaste este mensaje, él te encontró. Y eso, por pequeño que parezca, marca la diferencia entre perseguir y permitir. Entre forzar un cambio y reconocer que el cambio ya ocurrió sin que tu mente lo autorizara. Si estás escuchando esto, es porque algo en tu campo interno se movió primero, y ahora todo lo que viene se alineará sin que tengas que empujarlo. Esto no llega por azar. Piensa en las últimas semanas, ¿cuántas veces te cruzaste con una palabra, una conversación, una imagen que parecía hablar de ti sin que nadie supiera lo que estabas procesando? Esas no son coincidencias, son confirmaciones de que tu frecuencia ya cambió de estación. Y cuando eso sucede, el mundo exterior empieza a reflejar el nuevo orden interno antes de que tú mismo lo notes. Es como si alguien hubiese girado un dial invisible y de pronto captara señales que antes pasaban de largo. La frecuencia responde cuando se reconoce. No cuando la fuerzas, no cuando la buscas con desesperación, sino cuando aceptas que ya está activa y tú solo necesitas sintonizarla. Ahora bien, aquí viene la paradoja que la mayoría ignora, dejaste de buscar justo cuando encontraste. ¿Te suena extraño? Considera esto. Cada vez que persigues algo con urgencia, emites una frecuencia de carencia. Le dices al universo, no lo tengo, por eso lo necesito. Pero cuando tu campo interno se reorganiza, algo curioso pasa, la urgencia desaparece. No porque hayas renunciado, sino porque internamente ya confirmaste que lo que buscabas está en camino, o mejor aún, que ya llegó y solo falta que tu percepción consciente lo registre. Esa calma que algunos confunden con resignación es en realidad la señal más clara de que tu frecuencia se elevó. Los sabios de tradiciones antiguas lo llamaban quietud fértil, los científicos contemporáneos hablan de coherencia interna. Ambos señalan lo mismo: cuando dejas de pelear con la realidad deja de pelear contigo. Respira. Siente ese punto justo debajo de tu esternón. Ahí, en esa zona que a veces se tensa cuando algo importante está por cambiar. Si notas una leve presión, como si algo estuviera esperando ser liberado, es porque tu cuerpo ya procesó la información que tu mente todavía está descifrando. Las células no dudan, no necesitan pruebas lógicas para reorganizarse. Simplemente responden a la nueva frecuencia y se acomodan. Eso que sientes ahora mismo no es ansiedad, es ajuste. Es la señal actuando en tiempo real, y tú la estás percibiendo en vivo. Nota cómo tu respiración se volvió más lenta en los últimos segundos. Eso no fue casualidad. Tu sistema nervioso reconoció algo seguro en estas palabras y bajó la guardia. Dejó de defenderse. Y en ese espacio de no defensa es donde la nueva frecuencia se instala sin resistencia. Aquí es donde la mayoría se detiene y pregunta, ¿pero cómo sé que esto es real y no solo una ilusión reconfortante? Pregunta válida. Y la respuesta está en la inversión lógica. Si fuera ilusión, ¿por qué tu vida ha mostrado microcambios que no planeaste? Piensa en esa puerta que se cerró sin razón aparente, en esa conversación que llegó justo cuando la necesitabas, en esa oportunidad que apareció sin que la buscaras. Ahora coloca esos eventos en una línea temporal y observa el patrón. Todos ocurrieron después de que algo en ti soltó la necesidad de controlar. No es misticismo barato, es causa y efecto diferido. Tu campo emitió una nueva señal, y el entorno respondió en consecuencia. Lo que pasa es que la respuesta no llegó en el formato que esperabas, por eso la ignoraste. Hasta ahora. La frecuencia responde cuando se reconoce. Esta frase va a volver varias veces en esta transmisión, y cada vez que la escuches, va a significar algo distinto. Ahora mismo significa, detente de buscar confirmación externa y confirma internamente lo que ya sabes. Porque si estás aquí, no es porque YouTube te recomendó un vídeo al azar. Es porque tu frecuencia ya estaba emitiendo la pregunta correcta, y este mensaje es la respuesta que el campo organizó para ti. No tienes que creerme,
Solo observa qué pasa en las próximas 48 horas. Observa qué conversaciones llegan, qué coincidencias se presentan, qué puertas se abren sin que las toques. Esa será tu validación empírica. Ahora bien, permíteme revelarte algo que los que todavía están buscando no quieren oír: la búsqueda es el problema, no la solución. Suena contraintuitivo, lo sé. Nos han enseñado que el que busca encuentra, que hay que esforzarse, que hay que perseguir metas. Y todo eso funciona, hasta cierto punto. Pero hay un umbral donde la búsqueda se convierte en resistencia disfrazada. Es el punto donde ya no buscas por curiosidad, sino por miedo. Miedo a no tener, miedo a quedarte atrás, miedo a que si no empujas, nada pasará. Y ese miedo emite una frecuencia muy específica: carencia. Y la carencia atrae más carencia, porque el universo no entiende de palabras, entiende de vibración. Así que puedes afirmar 1000 veces: yo merezco abundancia, pero si tu frecuencia interna grita: no tengo, adivina qué recibes. Aquí el campo se reordena. Justo en este instante, mientras estas palabras entran, algo en tu estructura interna se está recalibrando. No es magia, es reconocimiento. Es como cuando ajustas la antena de una radio vieja y de pronto la estática desaparece y la señal llega nítida. Tú eres la antena. La señal siempre estuvo ahí, emitiendo. Lo que cambió no fue la señal, fuiste tú. Y ese cambio ocurrió sin que lo forzaras, sin que hicieras una técnica de manifestación, sin que repitieras afirmaciones. Simplemente llegaste al punto de saturación donde la resistencia se desmoronó sola y la frecuencia pudo entrar limpia. Detente un segundo. Observa tu respiración. ¿Se volvió más lenta? ¿Más profunda? Eso no es casualidad. Tu sistema nervioso acaba de bajar la guardia porque reconoció algo seguro en estas palabras. Y cuando eso pasa, tu cuerpo entra en modo receptivo. Deja de defenderse, deja de pelear, y simplemente permite. Ahí, en ese espacio de permiso, es donde los cambios reales se consolidan. No en la lucha, no en el esfuerzo forzado, sino en la quietud consciente. Hay una suavidad en tu mandíbula ahora. Tal vez no la notaste hasta que lo dije, pero está ahí. Esa relajación muscular es señal de que algo profundo se está permitiendo entrar. Y ahora viene la parte que separa a los que entienden de los que solo consumen información. Si esto ya te está resonando, si algo en ti dice: esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, entonces tienes una responsabilidad. No conmigo, no con este mensaje, sino con tu propia frecuencia. Porque reconocer la señal y no actuar sobre ella es peor que no haberla visto. Actuar no significa salir corriendo a hacer algo, actuar significa anclar el reconocimiento. Y lo anclas con algo muy simple, declarándolo. Así que si esto te resuena, si sientes que este mensaje te encontró y no al revés, ve abajo y comenta: reconozco que esto no es casualidad. No lo escribas mecánicamente, escríbelo sintiendo. Porque cuando declaras algo públicamente, tu cerebro lo registra como compromiso, y el campo responde a los compromisos. No a las intenciones vagas, no a los algún día lo haré, sino a las decisiones firmes. Y declarar es decidir. Decide ahora. Aquí es donde la mayoría se pregunta: ¿y qué sigue después de reconocer? La respuesta es incómoda: nada. No tienes que hacer nada. De hecho, hacer algo por hacer solo te devuelve al viejo patrón de búsqueda. Lo que sigue es observar. Observar cómo tu vida empieza a reorganizarse sola. Observar cómo las personas incorrectas se alejan sin drama. Observar cómo las oportunidades correctas llegan sin que las busques. Observar cómo tu intuición se vuelve tan clara que ya no necesitas validación externa. Eso es lo que pasa cuando tu frecuencia cambia de verdad. El universo se encarga del cómo, tú solo tienes que sostener el qué. Y el qué es simple: mantener la nueva frecuencia activa. No dejarla caer por miedo, por duda, por la opinión de alguien que todavía opera desde la vieja frecuencia.
La frecuencia responde cuando se reconoce. Segunda vez que lo escuchas. Y ahora significa, lo que reconoces se expande. Si reconoces la carencia se expande. Si reconoces la posibilidad se expande. Tu atención es el fertilizante de lo que sea en lo que la pongas. Por eso la gente que vive quejándose recibe más de que quejarse. No porque el universo sea cruel, sino porque su atención está anclada en lo que no funciona, y eso se multiplica. No es castigo, es mecánica. Y la buena noticia es que la misma mecánica funciona al revés. Si anclas tu atención en lo que ya cambió, aunque todavía no lo veas completo, el campo se apura en consolidarlo. Ahora bien, hay un truco que pocos conocen y que voy a revelar aquí. Tu yo futuro ya organizó este momento. Sé que suena místico, pero quédate conmigo un segundo. La física cuántica, y no voy a ponerme técnico, sugiere que el tiempo no es lineal como creemos. Hay una posibilidad real de que las decisiones de tu yo futuro afecten tu presente. Piensa en esto, ¿y si la versión de ti que ya logró lo que quieres está enviando señales hacia atrás para guiarte? ¿Y si los presentimientos que tienes, esa voz interna que te dice, ve por aquí, son en realidad instrucciones de quien ya caminó el camino? No lo tomes como verdad absoluta, tómalo como marco útil. Porque si operas desde esa lógica, cada decisión que tomas hoy se vuelve más clara. Simplemente preguntas, ¿qué haría mi yo futuro en esta situación? Y la respuesta siempre es la misma, lo que esté alineado con la nueva frecuencia, no con el miedo. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Esa frase no es poética, es literal. Hay una parte de ti que ya sabe cómo termina esta historia. Ya sabe que lo que buscabas está llegando. Ya sabe que el cambio no es futuro, es presente procesándose. Y esa parte no necesita pruebas, no necesita que nadie le diga, sí, vas por buen camino. Simplemente sabe. El problema es que la mente racional, la que necesita control, la que vive del miedo, grita más fuerte. Y esa es la única batalla real, elegir a qué voz le das poder. A la que sabe o a la que duda. Y la que sabe no argumenta, solo espera. Espera con paciencia infinita a que tú dejes de escuchar el ruido y la escuches a ella. Ahora permíteme mostrarte algo que va a sonar obvio pero que casi nadie aplica. Si tu frecuencia cambió, tu entorno tiene que cambiar también. No puede no cambiar. Es física básica. Si cambias la vibración de un sistema, todo lo que resuena con la vibración vieja se desajusta, y todo lo que resuena con la nueva se acerca. Así que si en los últimos días o semanas has sentido que ciertas amistades ya no encajan, que ciertos espacios te drenan, que ciertas conversaciones te aburren, no es que te volviste exigente. Es que tu frecuencia subió y esas cosas quedaron en la frecuencia anterior. No tienes que forzar separaciones, simplemente deja que se alejen solas. Y del mismo modo, no tienes que buscar nuevas conexiones, ellas llegarán porque ahora estás emitiendo una señal que las atraerá naturalmente. Respira de nuevo. ¿Esa zona del pecho, sigue ahí? Tal vez ahora la sientes más suave, más abierta. Eso es porque tu cuerpo está aprendiendo a sostener la nueva frecuencia sin tensión. Al principio, cualquier cambio interno genera resistencia física. Es normal. Pero mientras más escuchas la señal, más tu sistema nervioso se acostumbra a ella, y lo que antes se sentía extraño ahora se siente como casa. Ese es el punto donde el cambio se vuelve permanente, cuando tu cuerpo lo reconoce como seguro. Cuando tus células dejan de pelear con la nueva información y simplemente la integran como parte de ti. Y aquí viene la antítesis que separa a los que cruzan el umbral de los que se quedan en la puerta. Puedes seguir como hasta ahora, esperando que algo externo te confirme que estás en el camino correcto, o puedes decidir ahora mismo que la única confirmación que necesitas es interna. Seguir como hasta ahora significa más búsqueda, más frustración, más ¿por qué a mí no me pasa? Cruzar el umbral significa reconocer que ya pasó, que ya cambió, que ya está aquí, y que lo único que falta es que tú lo aceptes.
La diferencia entre ambas opciones no está en el esfuerzo, está en la decisión. Y la decisión se toma en un segundo, no en años. Un segundo de claridad total donde dices, sí, esto es real, esto ya está ocurriendo, lo acepto. Ese segundo lo cambia todo. La frecuencia responde cuando se reconoce. Tercera vez. Ahora significa, deja de esperar señales y conviértete en la señal. Porque mientras sigas esperando que algo externo te diga, sí, ahora sí puedes, seguirás dándole tu poder a lo de afuera. Pero cuando tú te conviertes en la señal, cuando tú emites la frecuencia sin pedir permiso, el mundo no tiene opción más que reorganizarse a tu alrededor. No es arrogancia, es física. Y no es instantáneo, pero es inevitable. La señal que emites hoy reorganiza el campo de mañana. Y el campo de mañana atrae las oportunidades de pasado mañana. Todo está conectado. Todo responde. Solo que en tiempos distintos. Ahora bien, hay algo que tengo que decirte antes de que esto termine. Si llegaste hasta aquí, no es solo porque estás escuchando. Es porque algo en ti ya decidió. Ya eligió cruzar. Ya aceptó que la frecuencia cambió. Y esa decisión interna, aunque no la hayas verbalizado, ya puso en marcha una serie de eventos que no puedes detener aunque quisieras. Por eso las próximas semanas van a ser interesantes. Van a aparecer confirmaciones que te van a hacer dudar si esto es real o si estás inventándolo. Van a llegar oportunidades que parecen demasiado perfectas. Van a cerrarse puertas que pensabas que querías abrir. Todo eso es el campo reorganizándose. No lo resistas. Déjalo fluir. Confía en que cada cierre es una redirección, no un castigo. Confía en que cada apertura es una invitación, no una trampa. Y si en algún momento sientes miedo, si en algún momento la mente racional te dice, esto es demasiado bueno para ser verdad, recuerda esto, el miedo es solo la vibración vieja resistiéndose a morir. No es una señal de peligro, es una señal de transformación. Y la única forma de atravesarlo no es combatiéndolo, sino reconociéndolo y siguiendo adelante de todas formas. Porque el miedo grita, pero la señal susurra. Y los que aprenden a escuchar el susurro son los que cambian de realidad. Son los que un día despiertan y se dan cuenta de que su vida es completamente distinta a la de hace 6 meses, y no pueden explicar cómo pasó. Simplemente pasó. Porque dejaron de resistirse. Ahora, si esto realmente te sirvió, si sientes que este mensaje te encontró en el momento exacto, tienes 2 opciones más para anclar la nueva frecuencia. Suscríbete a este canal para permanecer en esta frecuencia. No porque necesites más vídeos, sino porque este espacio se está convirtiendo en un campo de resonancia para los que ya decidieron cruzar. Y segundo, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todo el mundo, solo con quien sabes que está listo. Porque hay un tipo de conocimiento que solo funciona cuando llega en el momento correcto, y tú sabes quién en tu círculo está en ese momento. No te equivocarás. La señal te dirá a quién enviárselo. La frecuencia responde cuando se reconoce. 4ª vez. Última vez. Y ahora significa, esto no es teoría, es experiencia. No es algo que aprendes, es algo que encarnas. Y lo encarnas simplemente sosteniéndolo. Sosteniéndolo cuando la duda llega. Sosteniéndolo cuando nada parece cambiar. Sosteniéndolo cuando todos a tu alrededor siguen operando desde la vieja frecuencia y te miran como si estuvieras loco. Porque no estás loco. Estás adelantado. Y estar adelantado siempre se siente solitario al principio. Pero es temporal. Porque pronto vas a encontrar a los que también cruzaron, y cuando eso pase, vas a entender que nunca estuviste solo. Solo estabas esperando que el campo te conectara con los correctos. Y esa conexión ya está en camino. Ahora percibes la señal actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma,
parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Lo que parecía búsqueda era solo resistencia a reconocer lo que ya estaba llegando. Lo que parecía esfuerzo era solo miedo a permitir que las cosas fluyeran solas. Y ahora que la señal es clara, ahora que la frecuencia está activa, lo único que queda es simple: sostenerla. No perseguirla. No forzarla. Solo sostenerla. Como quien sostiene una llama con las manos en forma de cuenco, protegiéndola del viento pero sin asfixiarla. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. No porque yo te la haya dado, sino porque tú la reconociste. Y lo que se reconoce, se queda. Comparte este mensaje con quien lo sienta. No con quien lo necesite según tú, sino con quien la señal te indique. Porque esto no es información, es activación. Y las activaciones solo funcionan cuando llegan al que ya está listo para recibirlas. Ese eres tú. Por eso estás aquí. Por eso este mensaje no lo buscaste, llegó porque tu frecuencia ya cambió sin que lo notaras. Y ahora que lo notaste, todo lo que sigue es confirmación.